La idea es ir más o menos nombrando todas las películas de Pablo Trapero. Ajá. Vamos a hablar hoy, uno de los quizá más grandes directores del cine argentino, toda su historia. Actualmente sigue trabajando, la verdad que hace varios años que no se lo ve haciendo películas, pero hay datita para el final de la columna sobre lo nuevo que va a traer. Tiene muchas pelis muy conocidas, Claro. y varias muy buenas también. Varias muy buenas, Sí. yo voy a decir todas, pero obviamente hay mejores y peores, como en todos. A esto le pasa a Coppola también, ¿no? Sí. Y la idea es como ir nombrándolas, no vamos a ir desarrollando mucho porque son, como dijimos, varias, así que la idea es básicamente nombrar de qué van cada una y ver a dónde las pueden ver, porque esto nació como una columna de recomendación y tengo entendido que morirá de la misma forma Sí. el día que le toque. Así que arrancamos con Pablo Trapero. Pequeño inciso, ¿de dónde viene Trapero? Es uno quizá de los socios fundadores, vamos a decir, del nuevo cine argentino, un concepto que hemos hablado bastante acá, pero nunca en desarrollo. Hoy tampoco va a ser ese día, porque si me pongo a hablar de nuevo cine argentino voy a tener que hablar de otros autores. Claro. Entonces nos vamos a ir muy por las ramas, pero es un concepto que, agárrenlo porque es importante, significa que hubo un cierto momento, finales de los 90, en el cual el cine argentino cambió. Eso Sí. sería lo más importante, cambió a Sí. algo muy diferente a lo que se venía haciendo antes, especialmente... Y que de alguna manera tiene como una línea, ¿no? Sí. Tiene un contexto en el que se situaron las películas y el nuevo cine argentino, y que más o menos, si vos ves bastante cine argentino, más Sí. o menos le podés cachar la Sin onda. saber el año, decir, esta puede ser que esté en esto, porque justamente, como dice Santi, uno de los puntos fuertes del nuevo cine argentino es la cuestión social agregada a las tramas, ¿no? Generalmente siempre hay cuestiones sociales en las tramas, porque si no está difícil, a menos que seas Gaspar Noé, hacer algo súper experimental o algo loco que te puedas abstraer de muchísimo de eso. Generalmente está eso, pero esta era como pasaba a ser un poco el protagonista de la época, de las películas mismas también, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Pizza Birra y Faso, que si bien tiene sus protagonistas, el contexto donde figura la historia es quizá un personaje más, ¿no? Es una situación que no pasa desapercibida. Claro. Y justamente acompaña a todo lo que les va pasando. Porque antes, bueno, había cuestiones que sortear, digamos, de la coyuntura, pero en este caso un poco que la coyuntura pasa a ser una especie de protagonista de las historias, junto con otras características que vamos a ver que Trapero las tiene y las va desarrollando y a veces las suelta, porque bueno, no todos somos no siempre queremos hacer lo mismo, ¿no? Y comenzamos con quizá la más nuevo cine, vamos a decir, de Trapero, que es la primera. Bien. Mundo Grúa. Mundo Grúa. Peliculón. Peliculón. Esta la vi, no sé si el año pasado. Película que está actualmente altísima en la encuesta del cine argentino. Creo que está en el puesto número 9, es decir, a la crítica también le fascina. Es una película que hace poco también, por eso la habíamos traído acá, fue remasterizada en Netflix para poder ver, porque era una película que no se encontraba, era de esas, que no la encontrabas en ningún lado, y si la encontrabas estaba en calidad VHS. Yo pude ver esa el año pasado ahí y está muy bien la remasterización que le hacen. Va a contar la historia de no sé por dónde arrancar, porque justamente es importante saber el pasado del protagonista. El protagonista es un hombre, ya vamos a decir cincuentón, Sí. que tuvo en el pasado una bandita que la pegó con un tema. Quedó en eso, el loco la pegó, tuvo un one hit wonder y la vida continuó. Y hoy en día está sumergido, como habíamos dicho al principio, en una Argentina que está empezando a tener una fuerte crisis económica. Y por cuestiones laborales se ve metido, por falta justamente de cuestiones de laburo, se tiene que meter en un área más o menos nueva, que es el mundo de los operadores de grúas. Las grúas, piensen en estas grúas que construyen edificios, ¿no? Los grandes edificios. Y empieza a meterse en ese mundo, siempre con esta idea de el recuerdo del pasado, la nostalgia de lo que pudo ser y todo lo que la película trata de transmitir un poco desde su propia textura. Van a ver que tiene una textura muy, voy a decir francesa. Sí, tiene como una onda, ¿no? Porque es muy de esto, ¿no? Es una película que se filmó en 16 milímetros y muy en la calle, ¿no? Que esto otra de las características que vamos a sumar a nuevo cine argentino, que es muy de filmar en exteriores, ¿no?
Entonces hay cámara en mano, hay mucho de acompañarlo al sujeto, al protagonista, a través de la ciudad, de también empezar a ver partes que no se mostraban en películas de las ciudades, como ángulos raros o cosas que los mismos edificios, hoy en día quizá es re común, ¿no? Te vas y ves justo como el sol le pasa a través de 1000 cables a un edificio o fierros y decís, fotazo, a Instagram. En ese momento quizá no era tan común verlo en cine, a esas cosas. Y acá es muy de eso, ¿no? Es una peli que justamente retrata mucho ese momento específico de autores jóvenes, la gran mayoría de estudiantes de cine, que estaban todavía haciendo sus primeros trabajos. Por ejemplo, empieza Rifazo, que es 2 años antes del 97. También había una fortaleza visual que te le da también, a mi entender, ¿no? La juventud, ¿no? Esto de, bueno, hay que salir a hacer cosas en la calle y inevitablemente van a empezar a salir cosas, ¿no? Cosas interesantes porque uno sale a buscarlas, ¿no? Mucho de este tipo de cine, ¿no? Del tipo de cine quizá de todo estructurado, todo como tiene que ser y nos juntamos tal día a hacerlo y tiene que salir así, ¿no? Esto un poco también permite los juegos, hay por ejemplo muchos actores no profesionales también que hacen sus primeros laburos. Eso es bastante recurrente también Sí. en muchas de las películas argentinas, en mucho... en Trapero creo que también yo no tengo todas las pelis de Trapero, pero sí en varias he visto como ese recurso. Hay mucho de eso. De Sí, gente sí, sí. que por ahí no Sí, o es... actores no tan conocidos, capaz. Claro, eso. Hasta que lleguemos, vamos a llegar a una etapa quizá que él suelte un poquito eso para Claro. investigar otras cosas. La primer peli de Trapero tenía 28 años cuando salió esta Claro. película de él. Y yo acá sentado, hablando de él. Algún día, pequeño Aus. La segunda película es mi favorita, voy a decir. El bonaerense. Bien. Sale rápido la favorita mía de Trapero porque es verdad que es un peliculón. El bonaerense esta también está para ver en Netflix, creo que también en Amazon Prime. Película del 2002. 2002. Dijimos Mundo Grúa, 99. Esta es 3 años más tarde. Mundo Grúa, 1 hora y media además, punto a favor. Esta es un poquito más larga, pero bueno, lo amerita porque la historia es un poco más compleja, quizás. Bien. Va a contar la historia de un cerrajero, un ayudante de cerrajero que le hacen una movida en su pueblo, en un pueblito ahí del interior. Y el, no sé, tío era o abuelo de él, que era un policía retirado, lo hace entrar a la policía bonaerense para que zafe de esa situación intrincada con la ley. Lo hace pasar por otra persona, básicamente. El tipo dice, bueno, total, entre esto y ir a la cárcel, voy a ser policía. Y qué buena pregunta se hizo y que quizá la respuesta no les va a sorprender, pero estaba complicada la bonaerense, especialmente en el año 2002, ¿no? Hermano. Fue la peor decisión que pudo haber tomado. Se metió en una. Se metió re en una. En una, en el momento... Ahora, qué buena premisa, para una película. Es de esas ideas que decimos de $1 millón. No, Sí, seguramente sí. no recaudó $1 millón. Pero bueno, por ahí se acercó Sí. bastante. Pero muy bien llevado esto de, otra vez, ¿no? Contar la otra parte, la otra cara de lo que se venía viendo, ¿no? Los entresijos, mucho de lo que va a pasar es charlas íntimas, no se imaginen acción ni nada similar, es una cuestión, un viaje personal. Mucho de lo que vamos a ver también en Trapero es sobre gente exiliada también, ese concepto está repetido en muchas de sus películas, o gente que por alguna razón se tiene que ir de donde está y conocer gente nueva, ¿no? Sí, Eso. también mucho lobo solitario, Sí, ¿viste? sí. Así como personajes particulares que hacen la suya. Sí, el paria, el desplazado. Esa imagen justamente que también, otra característica que vamos a sumar al nuevo cine argentino, que se estaba incorporando de esta de los héroes, no eran tan héroes en ese momento. Claro, era el idea, antihéroe, ¿no? El ¿viste? antihéroe, exactamente. Sí, Algo tal que, cual. para el que más o menos sepa más quizá de el nuevo cine, el nuevo Hollywood, el nuevo cine Hollywood, que es otra corriente, no voy a decir con cosas similares que se da como 30 años antes en Hollywood, es algo similar, ¿no? Taxi Driver, piensen en Taxi Driver, Claro. cómo viene un personaje diferente, antihéroe, a plantear otras dinámicas, básicamente, ¿no? Y que justamente eso entra en correlación con dudas existenciales que tenía la gente. En ese momento estamos hablando de fábricas que se cierran, gente que pierde el laburo y una inminente explosión social que se venía. Acá ya en bonaerense ya estaba concretada esa explosión social. Entonces había esas inquietudes que trasladarlas de alguna forma al arte y nace de una forma este tipo de películas. La siguiente
Familia rodante. Acá vos decís, ¿qué hiciste, trapero? Hiciste todo lo contrario. Sí, se fue para otro lado. Porque vos ves ya la tapa y ves la sinopsis y esto parece menos dark, porque el bonaerense, en la tapa del bonaerense ahí está el tipo en una calle con niebla de noche, si esto acá se pudre todo. Y acá vemos una ¿cómo se llama? Una casa rodante, vemos gente, vemos color. Ves color en la tapa y decís, bueno, a ver qué onda con esto. Yo personalmente no la había visto nunca, esta era de las que tuve que ver por primera vez para esto y me encantó. Me encantó porque además es algo diferente. Es diferente, pero sin ser otra cosa. O sea, no es que vos decís, acá no está trapero. Que eso podría ser un problema. Pero acá vos sabés dónde está trapero, en qué puntos está, pero intenta hacer otro tipo de tono. Pero siempre, obviamente, desde el drama, ¿no? Es una premisa que nos cuenta la historia de una señora, una abuela. Claro, que dato ahí de color, una señora que se llama Graciana Chironi, Sí. la actriz, que aparece en las anteriores películas también de Sí, trapero. siempre Es como su Stan Lee de... Sí. Tiene varios de esos Bien. personajes recurrentes. Y es una señora que le avisan que vive en la ciudad de Buenos Aires y le avisan que tiene que ir a un casamiento de una prima, de una hija de una prima, o sea, alguien súper que no los conocían, digamos. Pero le llega la invitación, tienen que ir al norte, a Salta, supongamos. Ujú. Creo que más formosa, posada por el color de la tierra. Digo, no sé si lo dice la película, pero uno lo va suponiendo por el lugar donde va. Entonces dice, obviamente, crisis familiares, después nos empezamos a dar cuenta que estaban lidiando con muchas cosas, que ella se empecina con ir. Dice, no, quiero ir, necesito ir. Y la familia dice al principio, no, estás loca, vos estás grande. Y después dice, bueno, vamos. Y la única forma que tenían para ir todos era en una casa rodante. Entonces se suben todos, literalmente. Sí, se suben todos. Ahí veo las imágenes. Yo esta Sí. película no la vi, pero ya me parece muy interesante. En imágenes, el póster es buenísimo. Es buenísimo. Es una road movie, por eso decía que es un poco diferente, porque también que siempre está la situación del viaje, pero en las películas de trapero digo, pero en periodos cortos. Es como un desplazamiento y ahí hay algún tipo de peripecia. Claro, esta toda es. Esta es toda, por eso una road movie en la cual vamos a acompañar a esta familia hasta un lugar y que generalmente como pasa en las road movie lo que se aprende es el camino, no el objetivo. El objetivo era una excusa justamente. La verdad que a mí me gustó mucho, no le tenía nada de fe, o sea, no es que nada de fe porque bueno, era trapero, pero yo venía buscando otra cosa de trapero, que esto también me parece interesante que la gente, si no querés lo sordio. Esto igual es un drama. Tengan en cuenta que en algún momento va a haber cosas. Pero es mucho más tranquilo. Si alguien vio, por ejemplo, Little Miss Sunshine. Claro. Esta Es por ahí. le robaron. No sé si son del mismo año, de hecho. No, creo que es más vieja Little Miss Sunshine. Creo que es 2007, me parece. Mi Little Millán. A ver, ya Yo te creo tiré que ese ahí dato. es otro de los casos de descubriendo que. 2006. Mira. Y nos pasa mucho acá con Santi que descubrimos Sí, Robiños. sí. Acá hay un posible Robiño. Robiño. La siguiente es del 2006. Vean que está cada 2 años, loco, metiendo, ¿no? Claro. Todos goles. Nacido y criado. Otra más de las que yo no había visto, porque también no la encontraba en ningún lado. Es de las que también está en Netflix. Recuerden que también todas las que estamos diciendo están en la página de nuestro amigo David Fernández en Info Real de Cine. Qué jugador, Además de, Qué jugador. si la quieren ver en Netflix para darle de comer a esos giles, véanla. Nacido y criado del 2006. Acá aparece un nuevo factor en la filmografía de Pablo Trapero, que es ella, Ujú. como dirían acá en Córdoba, que es Martina Guzmán. Exactamente. Como decíamos que vos habéis nombrado personajes recurrentes, actores recurrentes, ella va a entrar para quedarse bastante tiempo en su vida, porque se casa con ella. Ahí va. Literalmente. Y Ahora. se casa con ella también laboralmente porque Ah. la empieza hacen las películas juntos. No es que él las lleva a las películas, sino que ella también las produce a las películas, muchas de las películas de trapero. No es quizá el caso de, se me ocurre esta Mila Jovovich, que labura en todas las películas de sus ex esposos. Sí. Luc Besson y bueno, Wes Anderson, Paul W.S. Anderson. En este caso es un equipo de trabajo en la cual nace justamente en esta película que es Nacido y Criado.
la cual la película acompaña también un actor llamado Guillermo Fenning, que sé que de nombre no es tan conocido, pero si lo ven en la Pero cara... le ven la cara, sí. dice, Yo estaba es en la él. misma y le vi la cara y sí. Tal Dije, cual. mira. Acá huele un poco más a la oscuridad, quizás, huele un poco más a Mundo Grúa, trapero, a contar la historia de esta familia que está compuesta por ellos dos y una niña, que a raíz de un accidente pasan cosas, imagínense, y el tipo decide autoexiliarse, vamos a ir descubriendo eso, al sur. Entonces vamos a ver gran parte de la película, el transcurso de su vida en esas áreas un poco duras de viento y de frío y de desiertos. Obviamente todo trasladado a la gran metáfora que es el tipo está pasando un duelo, está de alguna forma tratando de resolver algo. Y la verdad que quizás es la más, en un gran vistazo rápido, sí, la que más naturaleza se usa de trapero, que generalmente a él le ponderan más los territorios urbanos. Acá podemos ver un poco más de trato de la naturaleza y poder usar ese tipo de imágenes para contar cosas. Bien. Buenísima, buenísima. Acá entramos en la etapa, yo voy a considerar la intermedia, porque creo que se ve una escala más grande de presupuestos, quizás. En Leonera no tanto. Vamos a hablar primero de Leonera, que es la siguiente, que es 2008. Esta es full Martina Guzmán, es una película que va a contar la historia de ella, que es una chica que queda embarazada y está en la cárcel. Básicamente esa va a ser la premisa. Tremendo. Y tiene que lidiar con esa gravísima situación en la cual tiene que parir y hacer todas las cosas que hace una madre en sus primeros años en un penal. La verdad que es increíble cómo logra trasladar eso sin caer en esto de qué dramón. Es verdad que es un drama, pero no es para mí de esas de que te quiere todo el tiempo golpear abajo del cinturón. Es quizá una película que sí tiene sus momentos duros, pero es para mí en términos cinematográficos entretenida de ver. No le falta ritmo. Es quizá la mejor actuación de ella también, como detalle. No soy generalmente de calificar actuaciones, porque no sé mucho de eso. No, pero te tenés que con lo que comer logra la, transmitir, con esa premisa te tenés que comer la pantalla, la hermano. verdad que se lo hace. Y decía esto, una etapa quizá un poco más, apuntar un poco más alto, que arranca con su segundo actor fetiche en esta etapa, que es Darín. Ya lo conoce a Ricardo en el año 2010 y dice, bueno, a Darín le tengo que dar un poco más. Porque, Claro. bueno, debe ser un poco más caro capaz pagarle a Darín, ¿no? La tengo que pegarla con esta porque le Claro. tenemos que pagar a Ricardito y Porque sí. Piola Ricardo para que pague esas empanadas. Y hicieron en el año 2010 Carancho, otra de mis favoritas. Peliculón. Acá también, una idea de 1.000.000. Este loco le traen ideas de millones. Muchas de los guiones no lo estamos diciendo, pero los hace él mismo. En esta lo acompaña Fadel también, que es una persona que hemos traído en algún momento acá por ser el director de Muere, Monstruo, Muere, una de las películas favoritas de cine argentino de Agus Moreno. En la cual le traen esta idea de el loco Darín, es una persona que es una especie de abogado. Digo especie de abogado porque está medio como en algún tipo de Sí, de limbo ahí. estudio legal que en realidad él parece que está suspendido su licencia, entonces está como un estudio legal de esto de que están en alguna galería, arreglan zapatos y hacen cosas turbias, en la cual se dedican un poco a algunas veces fingir accidentes, o sea, armar accidentes para cobrarle a la aseguradora. Y a veces también, si no, aprovechar cuando hay algún accidente, estar ahí el salto. Claro, para estar ahí dando vueltas. Claro. Es un loco que va dando vueltas por la ciudad viendo si hay algún accidente para ver si puede sacar un Tal mango. cual, De tal ahí creo que viene un poco el nombre, ¿no? Claro, caranchear, ahí Claro. vas buscando. Pero bueno, si esa noche no apareció ningún accidente, capaz que hay que armarlo. Es un poco como lo hacen. Sí, es muy loca esa peli. ¿eh? Sí, Y además es- también ahí viendo un poco, volviendo el tema de esta cosa social bizarra también, Sí, ¿no? sí, De las sí. cosas que, porque realmente son cosas verídicas, o Son sea, verídicas. son cosas que realmente Yo suceden conozco en la casos ciudad. reales y no en la gran ciudad. O sea, pasan esas cosas. Pasan esas O cosas. sea, si hay empresas que les gusta hacer estafadas, son las aseguradoras, pero bueno, están en el top de las empresas más malignas, así que quizá un poco de karma les cabe. Sí. Pero sí es verdad esto que decís, Santi, de que hay personajes, el loco se mete ni siquiera diría el lado B de la ciudad, es como el lado C de la ciudad. Sí, ya el en la tercer cual- mundo, así. Acá hay unos personajes muy de esos que son reales, uno los siente reales, pero son
no los cruzás generalmente en la calle, porque justamente andan en unos mundos que en los cuales nosotros, la gente común, quizás no andamos. Sí, los que caminan. Claro. No, más que nada. A medida que empecemos a caminar más, vamos a empezar a meternos Claro. más en esa. Pero es increíble. O sea, me gusta mucho la idea. Acá empezamos a ver también, o sea, lo tienen todas las otras que dije, pero acá hay un par de escenas muy importantes en términos de la cuestión técnica, que hemos hablado poco de Trapero, pero el plano secuencia. Siempre espérenlo, spoilers. Hay alguna que otra escena de plano secuencia en las pelis de Trapero, porque es otra de las características también de el nuevo cine argentino, ¿no? Claro, Porque que ya en un punto hacer un plano secuencia te conlleva a una técnica distinta que tenés que armarla, tenés que tener también el presupuesto para armarla. Sí, y yo sí, creo que a medida que fue también haciendo pelis y pegándola, en un momento se vio ahí como en la posibilidad de hacer esto. Y también aparece, ¿no? En esta peli, Pablo. Creo que actúa en algo, me parece. Yo creo que no sé si sí, del es de camillero, ¿viste? que aparecen así como un cameo, Sí, digamos. sí. En esta no lo agarré, pero seguro, porque como decís vos, Santi, esto ya se nota, o se tienen que hacer choques de autos, eso ya es caro de hacer, Claro, entonces sí. se nota ahí, además de Darín, había que pagar los autos rotos. Que no se sabe cuál es más caro, Sí, ¿no? sí. ¿Las empanadas o un R12 chocado? Hoy en día, si me da una docena, te doy el gol que tengo ahí estacionado en casa, tranqui. Arreglamos dos y sí, estamos bien. La siguiente es Elefante Blanco, del 2012. Otra vez repite ahí con Darín y Guzmán, van de la mano, y se suma uno que tuve que anotarlo porque es extranjero, que es Jeremy Renier, Ujú. un actor belga que va a ser el del otro protagonista. Va a contar la historia de unos curas, dos curas, que tienen que lidiar con la situación de ser curas en una villa. Si no me equivoco, la Villa 31. Acá este dato no lo recuerdo, pero es una situación en la cual ellos son de los curas villeros y tienen que, se encuentran, o sea, la película en algún momento tiene que pasar algo para que haya un principio y un final, y es que más o menos se empieza a armar una guerra entre dos bandos, entre dos bandas de la ciudad, de la villa, perdón, y tienen que, ellos se quedan en el medio, obviamente tratando de que la gente no se mate entre sí y al mismo tiempo lidiar con el poder político y la policía. Claro, con o sea, todo. como una tormenta perfecta. Sí, que acá hay un dato interesante también en esta peli que me atrevo a aclarar también, Sí. que es que no se nota muy bien, porque, bueno, siempre que vos ves Darín, va a aparecer Darín en la tapa, va a Sí. aparecer Darín con la cara adelante, pero acá el otro muchacho, Jeremy, también obra como más de protagonista, incluso también, Sí, incluso si vos ves la película, ya no Aparece sabés más. muy bien, viste, que quién es el verdadero como protagonista Sí, así de la peli. ¿Viste? Entonces eso también es interesante cómo juega con eso, ¿no? Y lo tuvieron que poner a Darín claramente más grande. Obvio. Algún día hablaremos de cuál es la lógica de las tapas. Hay un porqué. Sí, Hay un obvio. porqué del orden, de los nombres, todo eso. Pero sí, en este caso, para mí están todos muy bien. Es verdad que es más protagonista para mí Jeremy. Son dos curas. Los dos están en una profunda crisis de diferentes ámbitos, pero a la vez se le tiene que sumar esta nueva cuestión de contexto que está hirviendo en ese momento, así que es muy buena. Esta me acuerdo de haberla ido a ver al cine. Creo que es de hecho la única que fui a ver el cine de Trapero, porque bueno, siempre acá tenemos el problema de andar a encontrarla. Lamentablemente, en nuestra ciudad, a películas de cine argentino. Y esa casualmente la encontré y la pude ver. El Clan, vamos ya a la siguiente, que es la más grande, la anteúltima película de él, quizá la más exitosa en términos, el peor de los términos, pero es uno, en fin, que es el de la recaudación, en la cual mucha gente la fue a ver. Es la película que acá cambió Darín por Francella, hizo cambio ahí, canje, y metió también a Peter Lanzani, quizá en uno de sus primeros papeles dramáticos o de cine, quizá. No tengo toda la carrera de Lanzani, pero es quizá uno de sus primeros laburos después de ser un teen boy. Sí, 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 ese término, pero teenager. Que la verdad sorprendió también porque era esa gente que vos decís
peyorativo esto, ¿no? Pero decía, mira qué bien que actúa, como si antes, ¿qué estaba haciendo antes? ¿No? Claro. Y Estaba pasa que ya actuando, estaba ligado a todo un estereotipo de lo que eran las películas, las series, y me atrevo a decir Además, también ¿qué cree que haga películas. con ese guión, digamos? Igual, si al Sí, loco le estaban sí, dando que se ponga a pelear contra un humo invisible claro. y tirar rayos láser por los ojos, obvio que, bueno, yo lo hago, pero tampoco me pidas el Oscar. ¿Cuánto hay? Claro. La verdad que es un muy buen actor Peter y acá lo demuestra contando la historia del clan Puccio, de estas historias... Complicado meterse con ese tema también, ¿viste? Sí, O sea, quizá en tenés esa que, época no tanto, o igual sí. tenés que Sí, sí. meterte con ese tema y hacerlo bien, ese es el Claro, ese. porque vos agarrás, porque también salió una serie del clan. Hay una Claro, serie, la de nuestro amigo Luis Ortega. claro, y que también protagoniza Aguada. Ujú. Y que la serie está bastante bien. A mí, yo primero vi la serie y después vi la película. Y la serie me gustó un montón. Y la película después también. ¿Viste? Sí, Más sí, allá de que hayan hecho otros personajes, otra manera de contar esto que sucedió, que es una historia real. Es una historia real, obviamente está súper ficcionalizado todo lo que vamos a ver, pero sí, es una de las que está basada en hechos reales y tal cual, es una película, a mí esto lo pensé recién cuando estaba hablando, pero quizás es la que menos me gusta de Trapero, porque todas las otras me gustan un montón y esta está bien en todos los términos, pero es quizá la que tuvo que, capaz que acá me van a matar después, A pero ver. capaz que tuvo que ceder un poco más de sí. Igual se notan estas características que decimos de Trapero, las tiene la película, pero es la que yo sentí que había un poco más cosas que no eran de él, digamos. Es como que se notaba mucho que esta película le tienen que ver 2 millones de personas, porque si no, no hacemos los números, ¿no? Que es algo que siempre venimos hablando acá. ¿Y esto a qué pensás que se debe? A una cuestión de trasladar un poco su forma de ver el cine a una forma más popular, ¿no? Que esto a veces lo decimos como algo malo, como te vendiste al barrio de Lanús, Trapero, pero es lógico porque además no podés hacer Mundo Grúa con este alcance del clan, porque era otra la búsqueda, ¿no? Claro. No es porque esté bien o mal, digamos, sino porque Sí, la también búsqueda era hacer- otra la época, ¿no? Claro, otra época y también él mismo también se propuso hacer otro tipo de película y por eso decía que no es que él va a seguir haciendo siempre el mismo tono o la misma película con diferentes formas, que esto hay un montón de directores que lo hacen la misma Sí. y le cambian el guión. Acá no, hay otra búsqueda y la verdad que es una película que para mí en lo básico que es entretener, cumple y después en lo siguiente que es la cuestión técnica, toda la puesta que uno le atrae visualmente del cine, también. Entonces es una muy buena película. Pero no es la última. La última de él Sí. es del año 2018. Está hace bastante descansando, Pablo. Llamada La Quietud. Acá vuelve a trabajar con Martina Guzmán, la cual junto a Berenice Bejo, esta le tengo que leer porque siempre se me complica el nombre decirlo. Berenice Bejo. Berenice. O Bejo, no sé. Es una persona que no es argentina. Voy a decir que es de Francia. De otro lado. La cual va a contar la historia de dos hermanas que son muy parecidas físicamente y muy parecidas en cómo son. Las cuales, a raíz de una desgracia familiar, se tienen que reunir después de un tiempo en la casa donde más o menos se criaron, una casa de campo, una finca. Y aparece la madre, Ajá. que es la gran Graciela Borges. Borges, mirá. Dato que yo, inocentemente, voy a decir, me sorprendí cuando la vi. No sabía que estaba ella. O sea, generalmente antes de ver una película le hago la investigación previa. Por alguna razón se me pasó, no vi ni el tráiler. Y fue una grata sorpresa verla a ella, en la cual nos va a contar una historia de estas de gente con guita. Es una cosa que es quizá la más diferente. Vamos a ver, estoy pensando que es quizá un poco más similar a Familia Rodante en algunas cosas, porque se aleja un poco de el crimen, ponele, de los barrios bajos, de esas cosas, y se va un poco más un drama familiar. Pero acá lo sube por 10. Es yo lo pensaba que es como una novela de estas de es ciego pero ahora ve, o estoy tirando ejemplos que no son de la película justamente para que no spoilear ninguno. Claro.
Pero ese tipo de cosas, ese tipo de giros, pero todo en 1 horita 50 que dura la película. Y con la actuación estelar de Joaquín Furriel. Y aparece Joaquín Furriel. Aparece Joaquín, nuestro Muy bien, amigo. está nuestro muy amigo bien Furriel. Joaquín porque lo hacen hacer de Gil y le sale muy bien ¿Ah, los sí? papeles de Gil Hay a que, Joaquín Furriel. hay que hacer de Gil, ¿eh? Hay que hacer de Gil y que quede bien, porque hay una película que me acuerdo de Furriel que era la que él hace de carnicero, Sí. que no lo hacen hacer de Gil, de hecho lo hacen hacer de pueblerino. Y Sí, ya sé para cuál mí no- decís vos. o sea, está buena la ¿cómo se película, llamaba? pero no le El queda patrón. el patrón. Sí. Radiografía de un algo. Radiografía de un crimen. crimen. Está bien, pero es verdad que le dieron un papel complicado, porque a él le queda bien el papel de Gil, de hacerlo siempre. Y acá eso, nos va a contar la historia de dos hermanas que tienen una fuerte conexión, muy, muy intensa, vamos a decir, en todos los áreas y en todos los términos, y tienen que lidiar con el pasado de la familia. Pasó algo en la familia y que a raíz de esta nueva tragedia sale a flote. Y la gente tiene que, las integrantes de esta familia tienen que lidiar con esa situación a la vez que lidian con cosas que hicieron ellos mismos. O sea, lo que hicieron los otros, lo que hice yo y lo que estoy por hacer, todo en 1 hora 50 es un quilombo. Una Intensísimo. muy linda película. Todo sucede en la casa. Casi todo sucede en la casa. Es muy, también apoyándose en la figura de Graciela, es muy La Ciénaga, porque es también esto de gente, una especie de clase media alta, clase alta, en crisis, una burguesía en crisis que se le empieza a mover el piso y empieza ahí a tambalear todos esos valores que generalmente vienen a pregonar, ¿no? La verdad que es una muy buena película que también me sorprendió porque no es de las más conocidas de él, es de... Pues yo estoy siempre viendo los rankings, viste, en Letterboxd y esas cosas, y es una de las que menos puntuación tiene, también me sorprendió eso. Pero bueno, todas son buenas, entonces alguna tiene que tener. Y es el 2018, o sea, venía tirando una cada 2 años más o menos, y ahora ya... Y freno.